Ok. Entonces, la dirigida uno es sobre el texto de Roncaglia, Breve Historia del Pensamiento Económico, que es la versión resumida, o La riqueza de las ideas, que es la versión extendida del texto. El texto está dividido, bueno, al menos para esta clase, los 3 capítulos que tenemos. El primero es sobre una introducción donde se discute la utilidad de la historia del pensamiento económico. El capítulo 2 nos habla sobre la prehistoria de la economía política. Y el capítulo 3 ya nos habla sobre los primeros autores de la historia del pensamiento, ya cuando la economía ya es más o menos, o empieza ya a ser un área de conocimiento ya independiente de los demás, y empieza con William Petty. Antes de empezar, eh, quiero hacer algunas preguntas, que son estas. ¿Por qué creen ustedes, o sea, más allá del texto, según lo que ustedes creen, por qué es importante estudiar la historia del pensamiento económico? ¿Alguno? ¿Por qué creen que es importante para su formación como economistas? Ideas ¿Aló? generales. Sí, dime. Sí, esto creo que tendría que ver más o menos con lo que, entendiendo, o sea, más o menos el contexto del tiempo, digamos el contexto no me acuerdo muy bien la palabra en este momento, pero el contexto digamos, el círculo económico de todo el proceso es muy diferente el de ahora con el de, digamos, de 1800 algo del año, o de la época del crack, ¿no? Uh-huh. Y más o menos esto, o sea, más o menos estoy como que una idea. Los pensadores económicos que poco a poco fueron como que modificando el modelo y dando su perspectiva, entender cómo ellos se adaptaron observando la realidad que ellos veían, creo que, o sea, más o menos entender la lógica de cómo un economista piensa en su tiempo, lo observa y saca hipótesis, ¿no? Perfecto. Creo que Tienes serviría razón. como una especie de costumbre, Exacto. acostumbrarse a pensar de esa manera. Claro. Claro. La historia misma o los eventos históricos nos traen siempre circunstancias particulares que quizás llevan nuestra reflexión hacia cierto aspecto y no a otros. Por ejemplo, en la época de Marx, la proletarización de las personas o de la población, es decir, que las personas terminaban vendiendo su mano de obra y otro grupo de personas no necesitaba vender sus horas de trabajo. Ese proceso, que es un evento histórico, llevó a que Marx y los pensadores de su época se empiecen a preguntar cuál era la relación entre la propiedad del capital y la propiedad de la mano de obra en los procesos productivos, ¿no? Entonces, quizás los eventos de la historia pueden sesgar o inclinar el análisis a ciertos aspectos y no a todos, ¿no? Y no a otros. ¿Cómo creen que este curso les va a ayudar en su formación profesional? ¿Algún ejemplo que quieran dar o algún comentario? Gracias por tu participación, Cristian. Crisóstomo ha levantado la mano. Sí, ¿me puedes escuchar? Sí, sí, te escucho. Ya, yo creo que, o sea, coincido con lo que mi compañero dijo y creo que, o sea, estudiar también la historia del pensamiento económico nos da evidencia de cómo diferentes definiciones, conceptos han ido cambiando y transformándose a lo largo de todos estos años, ¿no? Por ejemplo, un concepto tan básico como el mercado se ha ido formando a través de diferentes opiniones, diferentes pensadores. Entonces, creo que nosotros como profesionales eso nos puede dar la idea de que los conceptos no es algo que nacen y se quedan como tal. Por ejemplo, sigo la idea del Exacto. mercado, el ejemplo del mercado. O sea, en un inicio quizás se creía que era un buen ambiente para
o era el único ambiente donde se podía comercializar, interactuar. Quizás ahora, por ejemplo, con este suceso de la pandemia que ha sucedido, podemos cambiar algunos conceptos que creíamos que eran fijos y podemos cambiarlos, ¿no? Y creo que este curso nos puede brindar eso, ver cómo conceptos, ideas o pensamientos se pueden ir transformando a lo largo de la época. No es que nada sea fijo, no es que la teoría que hoy aprenda o mi micro que hoy aprenda se va a quedar para siempre, sino que Exacto. puede cambiarse. Muy buena acotación. Sí. En historia económica, con los que hemos estado ahí, hemos visto algunas cosas, por ejemplo, que la historia del pensamiento y la historia de la economía y la teoría económica juegan un papel que es eh, que se retroalimentan entre ellos, ¿no? Aparece una teoría y esta teoría empieza a explicar los eventos de esa época, pero luego viene un evento, un fenómeno histórico que quebranta esa teoría y después de ese evento ya no se puede explicar lo que viene con la teoría anterior. Entonces es necesario de que la historia refute la teoría y a partir de eso crear nuevas teorías, ¿no? Por otro lado, también tienes razón en esto de que los conceptos van cambiando, ¿no? Y lo que entendemos por ciertas cosas va variando. Hoy en día consideramos, por ejemplo, que mercado, dinero, intercambio son, eh, son características de la economía que son indisolubles, ¿no? Que viven todos juntos. El dinero se utiliza para intercambiar y el intercambio solamente se puede dar en el mercado. Ninguno de ellos puede vivir por sí solo. No puede haber dinero sin mercado y no puede haber dinero si no es para el intercambio. Y todo el intercambio se da por mercado a través del dinero. Entonces, viven los tres conceptos juntos. Es como una trinidad que no podemos separar. Sin embargo, durante la historia, estos tres conceptos sí han vivido juntos. Sí han vivido separados, perdón. El mercado es una invención reciente. El dinero ha existido mucho antes y el intercambio inclusive con mucha mayor anterioridad. Entonces, habían formas de intercambio fuera del mercado. Había dinero que no se utilizaba para intercambiar, sino se utilizaba quizás con otros fines contables, fines religiosos, fines tradicionales. Entonces, tienes mucha razón en eso. ¿Algún comentario más sobre esas dos preguntas? Profesor. Dime. Profesor, quería agregar sobre la pregunta 2. Yo considero que saber sobre la historia económica y las teorías económicas del pasado, los pensamientos, nos puede ayudar a reflexionar sobre el pasado y tener idea de en qué podemos basarnos para evitar caer en errores del pasado y poder sacar nuevas teorías económicas según esos pensamientos que nosotros ya tenemos idea que tal vez en el pasado no funcionaron y así. Claro, Entonces, sirve como reflexión el conocer esto y el tener idea de qué funcionó y qué no, y saber cómo aplicarlo ahora. claro, tienes mucha razón. Y eso lo que mencionas ahorita también puede ser visto desde dos puntos de vista, ¿no? Si lo que no funcionó en el pasado, consideramos que eso, si no funcionó en el pasado, consideramos que ya no va a funcionar nunca en el futuro, o puede ser que si no funcionó en el pasado, tal vez pueda funcionar en algún momento. Eso también va a ser una discusión en ese texto que vamos a ver en un rato. Y bueno, la última pregunta. ¿Qué saben de los orígenes de la economía como ciencia? ¿Cuándo creen ustedes que la ciencia económica empezó? ¿Alguien? Y las preguntas sobre la economía, en realidad son preguntas que han estado desde siempre, ¿no? Desde la antigüedad, todos nos preguntábamos, o desde la antigüedad todos se preguntaban cuál era
cuáles eran las relaciones sociales y las reglas para intercambiar, cómo se producía. Entonces, la reflexión económica ha estado desde siempre, desde la antigüedad, pero la economía en sí recién ha ido tomando fuerza desde recién periodos muy recientes, ¿no? Inclusive la economía estaba muy ligada a la filosofía hasta hace 200 años. No existía la carrera de economía en sí, sino existía la carrera de política, económica y filosofía. Era una sola carrera. Entonces, en el texto vamos a ver que en realidad la economía como ciencia recién aparece, no recuerdo la fecha, pero recién con Smith se empieza más o menos a tomar forma ya como algo distinto a la filosofía. 1776. Dime. Desde 1776, con la riqueza de las naciones. Exacto. Gracias. Inclusive con la riqueza de las naciones, es un texto de la riqueza de las naciones bastante filosófico en sí. Si revisamos ese texto, más se trata, o el autor trata de explicar más el comportamiento de las personas, que es un comportamiento guiado por ciertos principios que tienen ellos, o ciertos impulsos humanos, ¿no? Como el egoísmo o la idea de pertenecer a un conjunto. Ese texto es el pie a la economía como ciencia, pero aún sigue siendo un texto filosófico. Entonces, es más o menos ahí donde se enmarca. Dime. Tengo una pregunta. En el texto se refiere a economía política y es donde, o sea, menciona justamente cuándo se origina y se reconoce como ciencia. Pero, o sea, lo que usted está, la pregunta es si esta economía política se refiere a la economía en sí como tal. O sea, aquí en el texto. Exacto. Ahí surge una pregunta. ¿Economía política es lo mismo que economía? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O qué se diferencia de la economía política? ¿O la economía política es parte de la economía? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, yo tenía entendido de que la economía política formaba parte de la economía, o sea, porque es como las normas, las reglas que tiene que seguir una sociedad que vive o para vivir en armonía de intercambios, de buscar el beneficio y todo eso. O sea, más o menos entendía eso. Pero por eso era mi pregunta, porque aquí lo menciona como economía política. Entonces creo que, no sé si aquí lo toma como sinónimo. Ya, entonces voy a explicar esa parte. Economía política, cuando ustedes googlean qué es economía política, les va a dar el buscador dos conceptos un poco distintos. Uno, que les va a decir que la economía política se encarga de estudiar la relación de las políticas económicas, es decir, de cómo los gobiernos toman decisiones en materia económica, cómo las sociedades se organizan para producir y para vivir en sociedad, ¿no? Con las relaciones económicas. Y hay otro concepto que dice que es una ciencia que trata de las relaciones de producción y distribución en una sociedad que tiene como fin la supervivencia y la reproducción de la sociedad. Esta diferencia de conceptos tiene que ver porque hay la economía política y hay la nueva economía política. Entonces, en el curso que ustedes, por ejemplo, tienen electivo que ustedes tienen en la facultad, que se llama Economía Política, en realidad se debería llamar Nueva Economía Política. No es economía política pura. La nueva economía política, que eso es lo que no estamos viendo en este curso, se refiere a la interacción entre la ciencia política
y la ciencia económica. ¿Qué relación puede tener entre ambos? Resulta que las decisiones económicas, tanto como individuos y tanto como nación y como sociedad, no solamente están guiados por principios meramente económicos, sino que hay ciertos aspectos políticos que hay que considerar. Entonces, por ejemplo, económicamente podría ser eh, muy eficiente gastar lo máximo posible en salud, pero hay restricciones en el comportamiento político de los hacedores de política que restringe eso. Incentivos para los hacedores de política, por ejemplo, es la reelección. Cuando hay reelección, se suele hacer gastos innecesarios, se lleva al populismo. Entonces, esto de ver la economía política como una interacción entre el poder y otros tipos de incentivos políticos y su impacto en la economía, las decisiones económicas, eso no es lo que estamos hablando en este curso. Lo que estamos hablando en este curso es economía política pura. Al inicio de la economía, con Smith y con Ricardo y con los primeros economistas, economía era sinónimo de economía política. Hoy en día, la economía se ha complejizado y aparte de lo que conversaban y reflexionaban Smith y Ricardo, se han aumentado un montón de cosas más. Por ejemplo, los desarrollos monetarios, los desarrollos macroeconómicos, los desarrollos en finanzas, que también son en parte son de economía también. Pero inicialmente, economía era sinónimo de economía política. Y economía política en ese sentido se refiere a cómo las sociedades, o al estudio de cómo las sociedades se organizan en la producción, en la distribución, en el consumo, en el intercambio, de modo que se asegure que estas sociedades se reproduzcan en el tiempo y sobrevivan en el tiempo, es decir, subsistan en el tiempo. En historia del pensamiento hemos visto con los que han llevado conmigo y seguro lo han visto con otros profesores, que hablamos sobre economía formal y economía real. En la economía formal hablamos sobre la economía que tiene un aspecto lógico, ¿no? Que es la economía de optimización. Lógicamente, las personas se deberían comportar de esta forma. Y la economía real dice cómo las personas se comportan en realidad en las sociedades. Esta economía política está más centrada a la economía real, a cómo en realidad se comportan las personas. Dentro de la economía política también hay un aspecto normativo que dice que así se deberían comportar las personas. Y por eso es que Santo Tomás, algunos escolásticos, dan referencias de cómo debería ser el comportamiento económico de las personas. Entonces, para objetivos de este curso, economía política es el estudio de la economía básica. Esa economía que se dedica a observar la organización de las sociedades de modo que puedan subsistir y reproducirse en el tiempo. Y eso implica cómo se organiza la representatividad económica, quienes toman decisiones como Estado, como nación, cómo las personas deciden qué consumir, qué no consumir, cómo se toman las decisiones colectivas, cómo es la propiedad privada individual y la propiedad privada colectiva. Entonces, la economía pura, como ustedes, leer a Smith, a Ricardo, a todos ellos, es economía política pura, que es sinónimo de economía en ese entonces. Entonces, cuando durante el texto que tenemos hoy y los demás textos hablan de economía política, nos estamos refiriendo a eso. Ya con el tiempo la economía política evoluciona, se le agregan más aspectos, como aspectos de comercio, como aspectos técnicos, y eso ya se convierte, ya deja de llamarse teoría política y se llama en sí economía como ciencia, como tal la conocemos hoy. ¿Preguntas hasta ahí, chicos?
Pues cuando llevan su curso de economía política, en realidad están llevando curso de nueva economía política. Pues acá quería resaltar algo. La forma de entender la economía, si bien es cierto, varía en el tiempo, yo creo que su mayor importancia está en que, si bien es cierto, todo esto del pensamiento es una discusión teórica, muchas veces abstracta, al final tiene efectos reales en la vida de las personas, ¿no? Entonces, según como yo entienda la economía, me voy a comportar de cierta forma. Y peor aún si soy aquel que toma decisiones económicas de gran magnitud, ¿no? Un ejemplo, eh, estamos en recesión. Hay dos formas de entender cómo podemos reactivar la economía. Una puede decir que quizás deberíamos recortar el sueldo de todos los trabajadores públicos, porque de ese modo ahorramos dinero. Y hay otra óptica que diría, no, dupliquémosle el sueldo a los trabajadores públicos, porque de esa forma ellos van a gastar más y así van a reactivar la economía porque se va a aumentar la demanda de bienes. Las dos concepciones tienen quizás sustento porque están cada una de ellas basadas en supuestos. Entonces, si yo me he formado en una escuela económica que valida que recortar el sueldo de los trabajadores es lo óptimo y estoy en una posición de tomar esa decisión, seguro lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esa idea de cómo yo entiendo la economía y cuáles son los supuestos que están detrás me va a llevar a materializar y a tener efectos en la vida real de las personas. Entonces, toda esta discusión del pensamiento al final tiene su correlato y su materialización en la realidad. Entonces, creo que eso en esta clase debe quedar claro, ¿no? Muchas veces encontramos economistas que dan opiniones eh, muy importantes, pero ellos mismos no se cuestionan que lo que están diciendo tiene supuestos detrás. Por ejemplo, en los 80, Alan García decía de que la oferta genera su demanda. Hoy sabemos que la demanda es la que genera la oferta. Pero pensar que la oferta genera su demanda es una teoría válida, pero descansa en que se deben cumplir un montón de supuestos. Sobre todo que las economías reaccionan inmediatamente. Es decir, si hoy en día duplico la cantidad de dinero, hoy mismo la gente se va a dar cuenta de que puede gastar el doble. Pero así no sucede en la vida real, ¿no? Hay una progresión, hay un desfase entre lo que sucede en realidad y después la gente recién con el tiempo se da cuenta de los fenómenos económicos. Entonces, esa concepción de que la oferta genera su demanda, en la teoría, considerando los supuestos y todo eso, es válida, se puede cumplir. Pero en ese momento Alan García no se puso a reflexionar de que las teorías no son inequívocas, sino que dependen de un montón de cosas detrás. Entonces, quizás lo más importante de este curso va a ser que ustedes cuestionen las teorías que aprenden durante su carrera, ¿no? Todo lo que hacemos en microeconomía, macroeconomía, en economía laboral, en todos los cursos, tienen supuestos detrás. Entonces, cuando lleguen quizás a un puesto de importancia, donde tomen decisiones, antes de aplicarlas, de seguro deberían de revisar que los supuestos se cumplan para recién aplicarlos, ¿no? Pues creo que eso va a ser lo más importante. No ir como ministro de Economía y simplemente aplicar lo que me decía el libro de texto, sino sentarme un rato y pensar si en realidad es el momento y el contexto idóneo para esa teoría. Entonces, empecemos con el capítulo 1. Introducción
¿Para qué sirve la historia del pensamiento económico? ¿Alguien me dice más o menos de qué trata este capítulo? Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, bueno, ¿Cansado? sí, ¿qué tal? Ujú. Bueno, en el capítulo uno lo que te muestra son dos visiones. Primero, la visión acumulativa y luego la visión competitiva. Y lo que en realidad hace es, utilizando los argumentos de Higgs, Robertson y Wiener, es tratar de explicar eh, cómo, o sea, para qué es la historia del pensamiento económico. Y lo que dicen es que va, que no se puede tomar como única teoría a la predominante, sino que siempre debemos considerar eh, distintas teorías porque eso va a depender muchísimo de la evolución de estas a través del tiempo. Ujú. Y Ya. entonces lo que utiliza, por ejemplo, Wiener para argumentarlo es que como erudición, que es el saber ciertos conocimientos de algún tema específico, te va a ayudar muchísimo el pensamiento económico para poder aportar a las investigaciones económicas. Es Ujú. como un requisito esencial, ¿no? Para poder utilizar la caja de herramientas. Exacto. Entonces, tenemos la concepción acumulativa que nos dice que la historia del pensamiento no tiene mucha importancia. ¿Alguien me define qué es la concepción acumulativa y por qué dice que la historia del pensamiento no es tan importante? ¿Puedo responder esa pregunta? Sí, claro. María Ah, Alejandra. sí, me parece que es porque para las personas que siguen esta visión del pensamiento, lo que importa más es la teoría más reciente, en el sentido de que hacen que a medida que pasa el tiempo, se va perfeccionando el conocimiento y se van como que subsanando fallas a medida que pasan nuevas cosas y se dan cuenta de que los modelos no encajan. Entonces se asume que la última versión va a ser la mejor versión y no sé, como que pareciera que se unifica en una última, única versión, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, eh, la concepción acumulativa dice que la idea predominante de hoy ya incluye las ideas anteriores, las incluye quizás reafirmándolas o quizás descartándolas, ¿no? Entonces, si una idea ya fue descartada, en la idea de hoy ya deberíamos olvidarnos de eso, porque hoy, lo de hoy ya filtró todo. Si algo falló en el pasado, ya lo filtró, y si algo funcionó en el pasado, ya está presente en esa teoría. Por tanto, no sería relevante irnos a estudiar la historia, ¿no? Con lo que hoy tenemos es suficiente. Perfecto. ¿Y qué dice Wiener? Wiener trata de un poquito de ir contra ese pensamiento eh, de inutilidad de la historia del pensamiento económico, ¿no? Y habla del scholarship. ¿Qué entendieron de ese scholarship? Ah, ¿te refieres a la erudición? Sí, a ver, explícame. Ah, ¿puedo responder? Sí, sí. O sea, dice que, aunque claro, sí como que es considerada tipo inferior a la actividad teórica, igual, o sea, como que él incentiva a que tiene que continuar en investigaciones, dedicándose a que consigan el conocimiento, persigan el conocimiento y la comprensión. O sea, él más que nada apunta a que se siga continuando en esta búsqueda de conocimiento, ¿no? A Uh-huh. lo que define como erudición. Exacto. Entonces, cuando habla de scholarship, o esto es la erudición, lo que dice es que si bien es cierto, para la teoría moderna quizás no es muy importante la historia del pensamiento económico, pero para la formación del investigador sí es muy importante porque es un background, es un conjunto de conocimientos que lo puede llevar a reflexionar más allá, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, no es importante quizás para el desarrollo de la teoría moderna, pero sí es importante para la formación del investigador. Pues luego pasamos a lo que es la concepción competitiva, que por el contrario nos dice que sí es importante la historia del pensamiento económico. ¿Quién me define qué es la concepción competitiva? Bueno, la concepción competitiva nos habla más o menos de Kuhn, ¿no? Kuhn más o menos es la figura central en esto de la concepción competitiva. ¿Alguien que me diga qué dice Kuhn? Hola, Diego. ¿Qué tal? Sí, lo que dice, bueno, es que ningún paradigma podría abarcar la totalidad del universo, o sea que no podríamos considerar unidimensionalmente una cosmovisión, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces ahí nos dice que el desarrollo de la ciencia no es lineal, ¿no? Puede ser que, o sea, en la concepción anterior, que era la acumulativa, el desarrollo de la ciencia era lineal. La acumulativa nos dice que, bueno, la competitiva nos dice que no es lineal. Puede ser que algo sea válido hoy, mañana ya no es válido por la nueva teoría, por la nueva ciencia o economía, pero luego quizás puede volver a tomar relevancia. Entonces nos habla de periodos donde hay ciencias normales. ¿Qué es una ciencia normal? Para Kuhn, ¿qué es una ciencia normal? La- Laura, dime. sí, bueno, para Kuhn, una ciencia normal es algo visto como solamente desde de un paradigma. Entonces, él dice que hay muchos paradigmas y dentro de estos paradigmas tú vas a encontrar anomalías. Y estas anomalías para Kuhn van a ser llamadas, es toda una revolución científica. Exacto. Entonces, lo que dice Kuhn es que una ciencia normal es un conjunto de ideas que detrás tienen un paradigma en común. Entonces, este paradigma en común es una aceptación implícita que tienen todos en ese momento de la historia y en base a eso crean teorías. La teoría se va acumulando en base a ese paradigma, pero a la vez que va desarrollándose esas teorías, también se va acumulando errores, es decir, inconsistencias en la teoría. Supongamos que hay un momento de la historia donde el paradigma es que las personas son egoístas por naturaleza. En base a eso, que todos aceptan en ese momento, se va creando teorías de comportamiento del consumidor, el comportamiento del productor. Sin embargo, a la vez se van formando inconsistencias, es decir, fenómenos económicos que no se pueden explicar con esa idea de que las personas son naturalmente egoístas. Nos llega un momento en que se juntan tantos errores o faltas de explicación a nuevos fenómenos, de que se genera una molestia en la comunidad científica, y ahí es donde nacen revoluciones. Un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de entender el comportamiento en este caso, reemplaza eso. Nos supongamos que ya no es, el paradigma ya no es que los seres humanos somos egoístas, sino que los seres humanos somos colaborativos entre nosotros como especie. Entonces, ese nuevo paradigma genera a su alrededor una nueva ciencia, donde todas las teorías asumen como real que todos somos colaborativos entre nosotros.
A ese cambio del paradigma se le llama revolución científica. En ese sentido, las ciencias normales se van sucediendo una tras otra. Hay una ciencia normal, luego revolución, luego ciencia normal, luego revolución, y así es como la ciencia va desarrollándose en el tiempo. Eso no implica que una vez descartado un paradigma, ese paradigma nunca más va a ser válido, sino que quizás en un momento no hay las características culturales o los fenómenos necesarios para que eso sea relevante, pero quizás luego sí. Luego en el texto nos hablan sobre a ver qué sigue. Bueno, además Kuhn nos dice que estos paradigmas son paradigmas que no son universales, sino que, bueno, él lo dice conmensurables, ¿no? Que no son conmensurables. Es decir, no necesariamente cada paradigma se está enfocando en la misma cosa que el anterior. Puede ser que en un periodo del tiempo lo importante era estudiar el comportamiento de las personas, si son egoístas, si son colectivistas. Pero quizás unos años después, la nueva ciencia ya nos interese por el comportamiento. Entonces, dejamos de lado esta preocupación del comportamiento humano y nos vamos al comportamiento monetario. Entonces, eso no quiere decir que siempre nos vamos a enfocar en un tema, sino que esos temas pueden ser distintos. Porque ningún paradigma puede abarcar la universalidad de fenómenos. Bueno, luego de eso nos habla sobre Lakatos, Feyerabend y McCloskey. ¿Alguien que quiera comentar algo que entendió sobre los autores? Hola, yo Dime. Hola, ¿qué tal? quería comentar sobre Lakatos, que dice que básicamente si existe una hipótesis, esta puede estar respaldada por otras hipótesis auxiliares. Y al comprobarse de que esta hipótesis y las otras hipótesis auxiliares no funcionan o no tienen relevancia en el momento en el cual se desarrollan, estas podrían ser descartadas ya que implicarían un retraso en el avance científico. Sí, tienes razón. Lakatos propone un modelo donde dice que la ciencia gira en torno a un núcleo duro. Pero la ciencia en los periodos de la historia no siguen programas de investigación. Es decir, hoy la ciencia se puede ocupar de un aspecto de la vida económica y luego se va a ocupar de otro aspecto de la vida económica muy distinto que está al otro lado del núcleo, pero siempre con un núcleo interior. Entonces, en economía, seguro el núcleo duro de la economía es que existen recursos escasos y necesidades infinitas. En torno a ese núcleo duro va a haber programas de investigación o temas de investigación que se van a ir tomando según el tiempo. Entonces, seguro en un momento de la historia se va a dar, el tema de investigación va a ser desigualdades de género, en otro periodo de la historia del pensamiento va a ser seguro pobreza. Entonces, en cada periodo de la historia nos vamos a enfocar en diferentes aspectos económicos, pero que están siempre, que detrás siempre tienen ese núcleo duro, ¿no? Bueno, luego Feyerabend y McCloskey ya son un poquito más anarquistas, ¿no? Ellos ya dicen que los debates ya son más importantes, inclusive McCloskey dice que la persuasión es inclusive, tiene un rol importante en la ciencia. Pero estos autores no nos importan mucho. Lo importante es que, y lo dice el autor,
que hay que entender que existen otras formas de ver el mundo y no cerrarnos básicamente en no centrarnos en lo que hoy es el paradigma, sino entender que hay otras formas de entender el mundo. Y bueno, luego el autor, en base a todos esos autores que hemos visto, Roncaglia dice que la economía o la historia del pensamiento económico tiene o ayuda a tres aspectos que son los que tiene la pantalla en color gris. ¿Alguno le gustaría comentar alguno de esos tres? ¿Qué entendió de esos tres? Ahí dice, la historia del pensamiento económico ayuda a, y hay tres secciones o tres ítems. O ustedes mismos, en sus palabras, ¿qué es lo que entendieron de esa parte del texto? Esa parte del texto es un poco confusa en realidad. Está un poco redactado complejamente. Entonces, más o menos lo que hice en el ítem 1 es que la historia del pensamiento económico ayuda a aclarar que cada idea puede tener fundamentos o supuestos distintos al paradigma dominante. Es decir, cuando estudiemos algo, siempre nos tenemos que preguntar qué está detrás de eso, cuáles son los pilares de esa idea. Y si esos pilares de esa idea están en correlato con lo que dice el paradigma dominante, o quizás hay algo distinto. También ayuda, en el segundo ítem, a valorar que las ideas o las teorías pueden estar compuestas por distintos puntos de vista. Entonces, lo mismo, no cerrarnos en que el mismo paradigma nos va a llevar a todas las soluciones, sino quizás cada punto de vista nos puede llevar a soluciones distintas para un mismo problema. Y tercero, de que hay que recordar que las ideas surgen en entornos culturales. Entonces, leer el entorno cultural en donde nació la idea es importante para no dejarnos llevar por la inercia del paradigma dominante, ¿no? Entonces, quizás la idea de Marx en ese momento tenía relevancia y quizás hubiera sido exitoso, pero eso estaba condicionado a cómo era el capitalismo en ese momento. Aplicarlo hoy quizás no es lo más conveniente, porque no es el mismo capitalismo que él estudió. Y bueno, y finalmente nos dice que el progreso de las ideas no es equivalente a decir que hay progreso en instrumentos analíticos. Por el contrario, que los instrumentos analíticos mejoren, inclusive puede limitar el progreso de las ideas. ¿Alguien que comente esa parte? ¿Por qué el progreso de los instrumentos analíticos inclusive puede limitar el progreso de las ideas? ¿Puedo responder a eso? Claro. Ya, bueno, yo estaba como que pensando en un ejemplo para eso. Por ejemplo, pienso en el sector de finanzas, ¿no? Y cómo básicamente todos los días hay nuevos productos financieros y
nuevas herramientas de análisis y programas y nada, es como que una gran ficción que se sigue construyendo todos los días, pero muchas veces como que esa misma producción más bien como que le añade más inercia a ese paradigma de el mundo financiero y quizás nos estamos metiendo más y más en eso sin, no sé, por ejemplo, tomarnos el tiempo de pensar en cosas como cómo se reglamentaría ese mundo, ¿no? Entonces como que nos vamos metiendo más en un lado y perdemos un poco más de perspectiva, una perspectiva mucho más grande. Muy buen ejemplo. Hay un ejemplo también que me gustaría comentar, que es el ejemplo de las matemáticas en la economía, ¿no? Inicialmente la economía era puramente reflexiva. Los libros de economía eran puro texto. Recién con Walras, creo que el primer texto de Walras sí tiene gráficos y ecuaciones, pero a pie de página. No los tiene en la parte principal. Ya son autores posteriores, los cuales ya llevan la matemática como eje central de la economía. Sin embargo, nos hemos dejado atrapar por la facilidad y el poder de las matemáticas, y ahora tratamos que todas las teorías encajen en la matemática. Queremos hacer regresiones, aplicar nuestros modelos estadísticos. Entonces, todo lo que no se puede explicar con un modelo estadístico, lo dejamos de lado y ya no lo estudiamos. Todas las variables que no encontramos matemáticamente, ya no las utilizamos. Hasta hace algunos años, las instituciones en economía no eran importantes, hace algunas décadas, porque no había forma de medir cuán buenas eran las instituciones. ¿Por qué? Porque nos habíamos acostumbrado como economistas a crear modelos matemáticos. Y para hacer un modelo matemático sobre instituciones, teníamos que definir una variable medible de instituciones, y no existía. Entonces, ese avance bastante importante en la estadística quizás nos ha limitado en el avance de las ideas, porque hemos dejado de lado otros aspectos. Bueno, luego sigue el texto con las etapas de la teoría, donde habla de conceptos y modelos. No es muy importante esa parte. Pasemos a economía política e historia del pensamiento económico. ¿Alguien me comenta qué entendió sobre esa parte del texto? ¿Puedo hablar? Sí, gracias. Bueno, o sea, básicamente inicia diciendo de que la economía como ciencia, bueno, la economía política como ciencia ha sido, como dijimos anteriormente, ha sido recientemente aceptada, ¿no? Pero también evidencia desde que tiempos antiguos, como en la Grecia clásica y en la Edad Media, ya existían filósofos o pensadores que se dedicaban no tanto a interpretar el modo en que funcionaba la economía, sino más bien a decir más o menos las reglas que debían seguir, ¿no? Entonces describe cómo es que nace la economía política, justamente respondiendo a dos preguntas que se hacían en aquella época sobre qué reglas debemos seguir nosotros las personas y cómo debería funcionar nuestra sociedad basada en la división del trabajo, ¿no? Y todo lo que implica también la economía, o sea, la división del trabajo, el intercambio y todo eso. Entonces, ahí también describe cómo es que, por ejemplo, el trabajo, la concepción del trabajo cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que en una parte menciona incluso a los cambios de la percepción de la iglesia, cómo es que en una cierta época el trabajo no dignificaba al hombre, sino más bien era como que mal visto, y luego el trabajo sí fue digno para las personas. Entonces hay este tipo de cambio que se da dentro de
dentro de la historia del pensamiento económico que finalmente hace que la economía política siente sus bases. Tienes razón. Muy buena intervención. Jeremy, levantas la mano. Sí. Añadiendo a lo que mi compañera acaba de decir, claro, en la antigüedad no se dedicaban tanto a describir o interpretar el modo de funcionamiento de la economía, sino que estaban más enfocados en aconsejar el comportamiento moralmente aceptable en el campo de las relaciones económicas. Y es por ello que el autor destaca dos cuestiones importantes, el moral y el científico. Y en la antigüedad, tanto lo moral, estas dos cuestiones, la moral y científica, estaban muy relacionadas y uno dependían de la otra. Es decir, al principio en la antigüedad no había mucho una división entre lo moral y lo científico, porque había una relación entre la ética y la ciencia económica. Es decir, había una cuestión moral en esa fase histórica. Y sin embargo, ya después empiezan a separar, empieza a haber una independencia entre la cuestión moral y la cuestión científica, debido a que van a aparecer nuevos métodos de análisis distintos tanto para lo moral y lo científico. Muy bien. Algo que también quiero resaltar es que la economía es una ciencia un poco híbrida, ¿no? Por un lado, utiliza el método científico, utiliza la reflexión científica, y por otro lado, es una ciencia social, ¿no? Es una combinación intermedia. Entonces, según el autor, según Roncaglia, dice que estos dos aspectos de la economía, un aspecto metodológico, que es lógico, que utiliza la lógica para crear, para agarrar las ideas y sacar conclusiones de ellas, y por otro lado, que es el estudio del mecanismo de supervivencia, genera una tensión, ¿no? Genera una tensión entre lo lógico y la ciencia social. Y en esa parte es que entra la historia del pensamiento económico. La historia del pensamiento económico ayuda a ordenar esos dos aspectos de la economía, de modo que se puede poner en un hilo conductor el desarrollo de las ideas que están cada idea en un momento determinado de la historia. Entonces, eso es simplemente lo último que hice en esa parte Roncaglia. Y bueno, hay una frase que más o menos aparece al final de este capítulo que dice que hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueñan en vuestra filosofía. Creo que es un fragmento de alguna obra de Shakespeare, de Hamlet, si no me equivoco. Y lo que básicamente nos dice es que la historia del pensamiento económico lo que tiene que buscar, al menos en estudiantes de economía y economistas, es que no nos quedemos solamente en lo que dicen las teorías económicas, sino que nos preguntemos qué hay detrás de esas ideas. O sea, detrás de eso hay contexto histórico, inclusive puede haber conveniencias, ¿no? No sé, yo me imagino, un ejemplo fuera de la economía es, por ejemplo, la doctrina de los anglicanos en cuestiones de matrimonio en Inglaterra. En Inglaterra son la mayoría, si no me equivoco, son anglicanos. Ahí tienen una concepción del matrimonio distinta a la que tenemos nosotros, y esa concepción de matrimonio nació por el interés de un rey. Un rey se quería divorciar, y como se quería divorciar, mandó a sus intelectuales a que hagan una teoría de matrimonio que lo ayude a divorciarse. Entonces, detrás de las ideas, no solo económicas, siempre hay un trasfondo que deberíamos cuestionar. Eso es básicamente lo que dice el texto. Pero vayamos a la prehistoria de la economía política. ¿Por qué se llama prehistoria? ¿Alguien? Yo, profesor. Dime, Angelus. Bueno, yo entiendo que los autores, los filósofos que pertenecieron a esta etapa de la prehistoria, hablaban de su contexto, daban ideas y observaban sobre esto sin haber llegado a un análisis sistemático. Esto precisamente se da porque
el contexto es muy complejo. Hay desastres, guerras, no existen términos bien definidos, hay muchas inseguridades de los derechos de propiedad y la mayoría de estos temas estaba relacionado a juicios morales, como lo mencionaron mis anteriores compañeros. Entonces, la economía política nace como una ciencia moral y como una ciencia de la sociedad, porque el tema moral era muy importante. También menciona el concepto del mercado y que este todavía se estaba formando porque había irregularidades, cuestiones que no se podían responder y que estaba limitada por dos cosas. Una era la limitada proporción de intercambios, que solo se podían vender productos excedentes y que el intercambio se daba con productos de autoproducción. También menciona que están las irregularidades de los intercambios, porque cambiaban los patrones de medida. Perfecto, bastante completa tu intervención. Sí, si bien es cierto, las preguntas sobre el comportamiento económico han estado desde siempre, recién, bueno, estas reflexiones sobre el comportamiento económico eran muy difusas, no sistemáticas, estaban muy manchadas por otros aspectos como violencia, autoritarismo, la religión tenía un papel importante, la moral, se aceptaba que lo bueno era lo que era acorde a la ley, perdón, lo acorde a lo natural, eh, a la ley natural. Entonces estaba muy ligado a la teología, a la filosofía, muy condicionado al autoritarismo. Si se quería eh, hacer una interpretación del comportamiento, a veces había limitantes porque no era regular el intercambio. Entonces, si queríamos hacer una teoría del comercio, no se podía hacer porque había muy poco comercio, entonces no había mucho de qué reflexionar. Y creo que dijiste todo bastante bien. Y bueno, ahí podríamos agregar, por ejemplo, de eh, que el mercado recién es una invención bastante reciente. En la época feudal, por ejemplo, solamente se llevaba al mercado lo que era excedente, es decir, lo que la producción, la mayor parte se iba al autoconsumo de los siervos y del señor, y recién el excedente, si había excedente, recién iba al mercado. El intercambio era irregular. Sí, bastante completa tu intervención, no hay mucho que decir. Bueno, luego hablé un poco sobre la antigüedad clásica en la economía. ¿Alguien puede comentar más o menos de qué habla ahí, en la antigüedad clásica? Yo. Genial. ¿Tu nombre es? Kenji. Kenji, bacán. En la parte de la antigüedad clásica comienza mencionando el caso del trabajo y cómo está relacionado, cómo la Biblia relaciona el trabajo o le da un significado, ¿no? Como mencionó mi compañera, de que nació como en principio de que no dignificaba al hombre y luego sí. Entonces mencionan esa parte del trabajo y luego mencionan el nacimiento etimológico de economía, que es oikos nomos, como administración del hogar. Y Aristóteles dice que se prefiere el bien propio en lugar del bien colectivo. Las personas prefieren el bien propio. Pero Platón y Aristóteles dicen que la sociedad está ya estratificada socialmente y esto es inherente al ser humano. Y que existen papeles en la sociedad, por ejemplo, en esos tiempos del esclavo y dueño. Bastante bien. Sí, en la antigüedad, básicamente en esa sección del texto, lo que nos trata de decir o mencionar es algunas reflexiones sobre
temas económicos antes de que la economía sea ciencia, ¿no? Entonces, nos menciona el código de Hammurabi, donde ya había algunos principios de cómo se debían comportar las personas en las relaciones de intercambio. En la Biblia, donde nos habla sobre que el trabajo tiene un rol de expiación del pecado. Grecia, donde la actividad laboral es vista con disgusto. Era vista con disgusto porque en Grecia básicamente las actividades como organización o reflexión estaban destinadas para aquellos de estratos altos, ¿no? Y los esclavos eran básicamente aquellos que tenían las actividades manuales y que requerían de mayor desgaste. Como dijo también su compañero, había esa noción de que lo que más engorda al caballo es el ojo del amo, ¿no? Y ahí está más o menos esa idea de que la administración tiene que estar junto a la propiedad. Solo si yo administro los bienes que son de mi propiedad, va a haber éxito. Eso es algo que se arrastra un montón durante varios años. Recién es muy reciente que esta división entre propiedad y administración se hace ya más visible. Hoy en día los dos están muy separados, ¿no? Las empresas que cotizan en bolsa tienen cientos o miles de dueños, cada uno que posee su acción. La acción es una parte, un derecho de propiedad de parte de la empresa, y el gerente es el que hace la administración. Así que propiedad y administración están totalmente separados, pero en Grecia todavía se decía que ambos deberían estar juntos para que haya un buen desempeño, ¿no? Luego Platón dice que la propiedad colectiva es lo ideal. Y bueno, Platón y Aristóteles dicen que la estratificación por capacidades innatas nos lleva a que debe existir división del trabajo, ¿no? Como cada persona tiene habilidades innatas, algunos son buenos para la reflexión, otros son buenos para las actividades manuales, entonces, en ese sentido, cada uno debería desempeñar una tarea acorde a sus capacidades. La patrística. ¿Qué me dicen de la patrística? ¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Quiénes son los de la escuela patrística y qué es lo que piensan económicamente? ¿Nadie se anima? No, la patrística viene de los padres, ¿no? Los padres de la iglesia. Son básicamente pensadores cristianos que tratan un poco de fusionar sus ideas religiosas un poco a la explicación de la realidad, ¿no? Entonces, plantean, por ejemplo, que el derecho o que la propiedad privada no es parte de la ley divina, sino que es una usurpación, y que lo que sí es acorde a la ley divina es la propiedad colectiva. De eso nace toda esta idea de que los pobres son aquellos que van a tener más facilidad de acceder al paraíso, pero si bien es cierto, esto es así, el trabajo sí dignifica a las personas. Entonces, inicialmente, en los primeros cristianos, lo que decían era que el trabajo era una forma de
de acercarse a Dios, de dignificarse. Exaltaban un poco la pobreza, ¿no? Porque dicen que solamente el pobre va a ser el que va a acceder a los cielos. Luego de la Revolución Protestante, con Lutero, por ejemplo, cuando se separa de la Iglesia Católica, resulta que estos nuevos protestantes dicen algo un poco contrario, ¿no? Ellos dicen que solamente aquellos que han podido tener riquezas en la tierra van a poder tener riquezas en los cielos. Es una visión totalmente distinta, ¿no? Solamente los ricos, porque han sido buenos trabajadores en la tierra, van a poder acceder a los cielos. Y los pobres, por el contrario, están mal vistos porque se supone que no han aprovechado su vida en la tierra para hacer riquezas. Entonces, ganar bien o tener una buena vida en la tierra es sinónimo de que eres digno de entrar a los cielos. Eso es el punto de vista protestante, por ejemplo, que es bastante distinto a lo que piensan los patristas, los de la escuela patrística. Los escolásticos. ¿Alguien que me diga quiénes son los escolásticos? ¿Qué piensan los escolásticos? Yo, profesor. Dime, Jeremy. Los escolásticos estaban un poco más preocupados por la cuestión moral y es por ello que no se enfocaban tanto en comprender el funcionamiento de la economía, sino encontrar reglas de conducta moral. Es por ello que consideraban que la tarea fundamental debería consistir en verificar las condiciones sobre asuntos económicos, pero que estos estén de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y es por ello que también reconocen la importancia de la comunidad, ya que identifican la naturaleza social de los individuos. Los escolásticos, que están en el siglo XII, XIII más o menos, hacen como, toman como referencia a los filósofos antiguos. Entonces traen muchas ideas de la antigüedad, de los filósofos de Grecia, algo así, los traen y los aplican un poco a su contexto en ese momento. Entonces ahí aplican el principio de autoridad, es decir, ¿qué es lo que sería aceptable hoy? Entonces es un poco normativo, ¿no? Ya no están solamente describiendo la realidad, sino están buscando encontrar reglas de cómo debería ser el comportamiento. En ese sentido, ellos indican de que el Estado está por encima de los individuos y de las familias. Por tanto, si hay un bien colectivo superior, es natural o es justificable de que se pueda perjudicar a algunas familias o a algunas personas. Entonces ahí más o menos van haciendo la importancia del Estado y cómo es su rol organizador de las sociedades. ¿Qué me dice, qué pensaban sobre la usura Santo Tomás de Aquino, Aristóteles y algunos filósofos más? ¿Quién me habla sobre la usura? Hola, Héctor, otra vez. Dime. Tomás de Aquino, por ejemplo, así como mencionó, él tenía un pensamiento patrístico, que el bien privado él mencionaba que no viola el derecho natural y señalaba también que el bien común era como un ideal de perfección. Entonces Tomás de Aquino menciona el término de casuística, de que no hubo respeto y hubo formas de aprovecharse o burlar la ley prácticamente que ponían a como que a los límites que se ponían se buscaban formas de aprovecharse de la ley. Entonces, la usura, más o menos en lo que dice el autor, es el comercio, o está relacionado al comercio de dinero. ¿Qué es el comercio del dinero? Es prestar, ¿no? Prestar dinero a cambio de un pago de intereses. ¿Eso es aceptado por algún autor? ¿Es condenado por algún autor? ¿Alguien tiene idea? Profesor, yo. Dime.
Lo que entendí más o menos era que, en primer lugar, Aristóteles tenía una oposición, estaba opuesta a los préstamos con interés. Sin embargo, Ajá. Santo Tomás de Aquino tenía una actitud más moderada con respecto a este tema, ya que la justificaba en parte. Y es por ello que utiliza dos términos latinos, no me acuerdo bien, pero intenta justificar, o sea, hay un cierto motivo por los cuales sí debería de cobrarse los intereses, mientras que por otros no. Eh, y asimismo, el autor señala que Santo Tomás de Aquino era consciente de los intereses, o claro, de los intereses conscientes como medio de cambio y un patrón de medida del dinero, Ujú, pero no pensaba mucho con respecto a la reserva de valor. ujú. Entonces, resulta que cobrar intereses y el comercio en sí eran vistos de mala manera. ¿Por qué? Porque ninguna de esas dos actividades crean valor en sí. Yo produzco una mesa, estoy creando valor. Yo produzco panes, estoy creando valor. Pero en el comercio es algo un poco distinto, ¿no? En el comercio lo único que hago es comprar una cosa y venderla a un precio distinto. Ahí no creo valor. Igual en el comercio de dinero, que son los préstamos, estoy dando dinero y no estoy creando valor. No estoy creando valor porque, o sea, no estoy ganando beneficios porque sea capaz en la producción, porque tenga habilidades productivas, sino estoy ganando simplemente por cambiar de mano un bien. Entonces, no está bien visto para los antiguos. Sin embargo, con el tiempo, eh, esto del préstamo con intereses ya se va legalizando. Evidentemente, cuando estaba Santo Tomás de Aquino, se prohibió porque hubo un momento de la historia donde las leyes estaban muy ligadas a la religión. Lo que decía la religión se transmitía en leyes civiles. Pero ahora ahí cuando gana el liberalismo económico con Bentham, con Smith y con otros liberales económicos, ya esto se liberaliza y bueno, eh, el cobro de intereses ya se hace legal y aceptado, ¿no? Por otro lado, ¿quién me dice que es el precio justo? Dime, Jeremy. Ah, creo que el autor menciona, cita a Santo Tomás y menciona que el precio justo se refiere al precio predominante en los mercados, pero en ausencia del fraude o prácticas monopolísticas. Ajá, exacto. Entonces, este, el precio justo en realidad no era observable en ese tiempo, ¿no? Porque era la excepción que no haya monopolios y que no haya fraude. Era más una idea más abstracta. Hay algo que quiero resaltar antes de acabar la clase, es que el precio justo no es igual al precio legítimo. El precio legítimo, según el derecho, es aquel precio donde pactan dos personas libremente. Es decir, a pesar que el precio esté muy lejos de su costo, pero si ambas partes aceptan, es un precio legítimo. Entonces, hay precios legítimos que no son precios justos. Pues como ya acabó la clase, voy a hacer un par de minutos al toque de qué es los bullonistas y mercantilistas. La forma simplista de entender que la riqueza es sinónimo de acumular oro, plata y otros minerales se llama bullonismo. Si esta idea la complejizamos un poquito más y decimos que esto de acumular metales puede provocar fenómenos monetarios o desequilibrios monetarios, ya entramos al intercambio, al mercantilismo. Entonces, los mercantilistas basaban su idea en que sí, hay que acumular metales, pero si lo acumulamos de una forma desordenada, podemos generar algunas dificultades en la economía. Entonces ustedes imaginen lo siguiente. ¿Qué sucede si de un momento a otro, en el virreinato o en la colonia, cuando estamos en la colonia, de un momento a otro,
un montón de plata y de oro sale del Perú y se iba a España. Inundaba España de plata, ¿no? Y de oro. Entonces, inundaba, que es el sinónimo de decir, inundaba el mercado español de dinero. Eso, si lo vemos desde hoy, generaría inflación, ¿no? Entonces, los bullonistas se enfocaban solamente a acumular metales, pero los mercantilistas a eso le agregaron de que hay que tener una acumulación ordenada, de modo que no se genere ese tipo de problemas monetarios como inflación. Los mercantilistas dicen que la riqueza nace del comercio. ¿Por qué? Porque esta idea de acumular resulta en que si yo vendo a otro país, yo estoy ganando y el otro país está perdiendo. Entonces, el comercio para ellos es un juego de suma cero. Si yo gano algo, es porque alguien lo está perdiendo. Eso con el tiempo nos damos cuenta que no es así, porque existen los excedentes, ¿no? El excedente del consumidor, el excedente del productor, también son formas de riqueza, lo cual no se veía acá. Para los mercantilistas, el Estado es importante porque se necesita que el Estado ordene el comercio internacional, que genere tratados con otros mercados, que ponga restricciones al ingreso de ciertos bienes y que facilite la salida de bienes. Entonces ahí también va creciendo la idea, la importancia del Estado. Finalmente, nos habla sobre Antonio Serra, que es un italiano que no es muy conocido, pero que sus ideas, si bien es cierto, no estaban muy claras en sus textos, estas ideas tenían un gran potencial. Es el primero que nos dice que hay dos causas para que los países o las naciones sean ricas. Una, las causas, los accidentes propios, que son características de un país como dotación de recursos, ubicación, todo ello. Y otro, los accidentes comunes, que son la cantidad de manufactura, la calidad de las personas de ese país, la cantidad de comercio de ese país y la capacidad de los gobernantes. Entonces, es el primero que más o menos ya está agarrando la economía como una relación entre política, comportamiento social y aspectos económicos. Y también es uno de los primeros de que nos dice que los fenómenos financieros, como esto de la inflación por la inundación de metales en una sociedad, tiene fenómenos reales. Entonces, para los mercantilistas o los bullonistas, acumular mercancía acumular metales era lo ideal. Para los mercantilistas, acumular metales debería ser ordenado. Pero ya viene Serra y nos dice que acumular demasiados metales podría tener efectos no solo monetarios, sino también reales. Entonces, por ejemplo, si yo inundo un mercado de dinero, evidentemente, el tipo de cambio, ¿qué pasa? Se reduce, ¿no? Y si se reduce el tipo de cambio, mis exportaciones se ven melladas, ¿no? Porque el exportador va a recibir menos divisas, menos soles, en este caso, bueno, un ejemplo de la realidad, menos soles por la misma cantidad de dólares que ha vendido. Y eso genera que se enfríe la economía porque no es rentable producir para exportar. Entonces, es uno de los primeros en que tiene esta idea de pensar que estos fenómenos de inflación o estos fenómenos parecidos a la inflación pueden tener correlato y se materializan en fenómenos reales, ¿no? En la producción en sí. Entonces, como les dije al inicio de la clase, estos dos capítulos son básicamente los que íbamos a ver. El capítulo 3, ya sabíamos que no nos iba a alcanzar tiempo porque es largo el texto, así que en la calificada van a venir preguntas de esos dos capítulos. El capítulo 3 es más para reforzar el hecho de sus clases teóricas. Igual, si alguno tiene comentarios sobre este capítulo, tiene dudas y quiere preguntar o comentar algunas cosas, lo puede poner en
me lo puede mandar al correo, lo chequeo y eso también puede contar como participación si tienen algún buen comentario. ¿Preguntas, chicos? Profe, una pregunta sobre los 2 puntos de cada clase, ¿va a mandar un Excel o lo va a poner a un lado? Creo que no, porque tendría que poner todos, ¿no? Voy a ver una forma eficiente de poner los puntos, ¿ya? Déjame pensarlo. Porque si pongo una lista, todos van a ser los puntos de todos. Quizás a algunos no les agrade eso. Voy a ver una forma eficiente y les aviso cómo voy a ponerlo. Ah, ya. Gracias, profe. Ujú. ¿Preguntas, chicos? Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Estoy atento a sus correos. Me tengo que ir con la otra comisión. Cuídense.